Buenas tardes con todos. A ver, empezamos. El grupo 1, Karina. Ok. Grupo 2, ok. Grupo 3, Doctor, expongo yo, Natalie. es el último grupo. Ok. Podemos empezar ya. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante. Adelante. Ok, doctor. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, el grupo 1, el cual se encuentra conformado por Camones Ramos Paola, Lévano Gaspar Alexandra, Narváez Hidalgo Karina y Rivas Shirley. Vamos a exponer el caso clínico número 4. Bueno, paciente varón de 21 años, sin antecedentes de importancia, 12 horas antes de su ingreso, presenta tendencia al sueño, deposiciones rojo oscuras en moderada cantidad. Tiene una hemoglobina de 9,7 gramos por decilitro y se le transfunde 2 paquetes de glóbulos rojos e ingresa a la unidad de trauma shock. Es un paciente despierto con una presión arterial de 70 sobre 40 milímetros de mercurio, ¿no? El cual se encuentra clasificado dentro de los rangos de hipotensión. Luego, al examen de abdomen se le encontró un abdomen blando, depresible, no doloroso y tacto rectal, dedo de guante con resto rojo vinoso. Y la hemoglobina de 6,3 gramos por decilitro, clasificándolo dentro de un cuadro anémico. Luego, dentro del examen de los gases arteriales, se le encontró un pH de 7,38, un PCO2 de 47 milímetros de mercurio, ¿no? El cual se encuentra incrementado. También un bicarbonato de 21 milimol por litro, lactato de 1,1, un déficit de base de menos 2,8 milimoles y una hemoglobina de 6,3 que, como dije anteriormente, se encuentra disminuida, ¿no? Tiene un cuadro anémico. Las plaquetas se encuentran dentro de los límites de 112.000 milímetros cúbicos, por lo cual se encuentran disminuidas. El grupo sanguíneo del paciente y factor RH es O positivo. El tiempo de protrombina es de 16 segundos y el tiempo de tromboplastina parcial activada es de 45 segundos, ¿no? Este examen generalmente mide la capacidad de la sangre para poder coagularse. Posteriormente se instaura una infusión de solución salina y un paquete de glóbulos rojos de 3 unidades. El paciente, como mencioné, se encontraba despierto y su presión arterial es de 70 sobre 40, ¿no? Tiene una hipotensión. Esta hipotensión puede ser causada por una pérdida súbita a nivel sanguíneo, una infección grave o una reacción alérgica intensa. De la misma manera, en cuanto a la rectorragia,
porque en el examen de tacto rectal se le encontró el dedo de guante con restos rojo vinoso. Bueno, la rectorragia viene a ser un tipo de hemorragia, la cual va a implicar una pérdida de sangre roja o fresca, y la causa puede estar localizada a nivel del colon descendente o en el recto. La hematoquesia viene a ser el sangrado rectal de color rojo, perdón, vinoso mezclado con las heces. La hemoglobina del paciente, para poder recalcarla, es de 6,3, ¿no? Tiene una anemia. El tiempo de protrombina es de 16 segundos, ¿no? Los valores normales se encuentran dentro de los límites de 11 a 13,5. Y en el paciente se encuentran incrementados, lo cual puede estar causado por un déficit de vitamina K o déficit de alguno de los factores de coagulación. Y también tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es de 45 segundos, y los valores referenciales son de 25 a 35 segundos, ¿no? En el caso del paciente se encuentran elevados y este incremento puede estar causado por la hemorragia, ¿no? Y va a indicar que la sangre está tardando en coagularse más tiempo de lo normal. Y esto va a significar que ante una hemorragia o un sangrado se va a requerir un tiempo mayor para poder taponar la herida. Entonces, dentro de todos los datos que hemos tenido o he mencionado, podemos concluir que el paciente tiene un cuadro agudo, ¿no? El cual inició 12 horas antes del ingreso. El paciente se encuentra despierto, su presión es 70/40. Y por último tenemos que el paciente tiene un cuadro agudo más hipotensión con compromiso hemodinámico, ¿no? Por la hemorragia que se le detectó. Luego el paciente es evaluado por la unidad de hemorragia digestiva, en la cual se le realiza una endoscopía digestiva alta. También se le indica una angiotomografía y por cirugía para colonoscopía intraoperatoria. Y 5 horas después de su ingreso se le va a realizar la angiotomografía. Luego el paciente es evaluado por cirugía, en donde van a solicitar una arteriografía selectiva, encontrándose extravasación de contraste en asa yeyunal derecha, dependiente de segunda rama de arteria mesentérica superior derecha. 10 horas después de su ingreso, se le colocan 9 paquetes de glóbulos rojos transfundidos e ingresa a la sala de operaciones para la parotomía exploratoria y endoscopía intraoperatoria. El paciente evoluciona satisfactoriamente y a los 5 días postoperatorio es dado de alta. Bueno, aquí tenemos el cuadro del paciente, que es el cuadro agudo, más la hipotensión que presenta y más el compromiso hemodinámico. La pérdida entre el 30 y 50% del volumen sanguíneo total en menos de 3 horas o 150 mililitros por minuto también se puede definir como hemorragia masiva. El paciente recibe más de 4 unidades de sangre en 1 hora. En el contexto quirúrgico se va a considerar una pérdida mayor al 20% del volumen sanguíneo durante la cirugía como un sangrado mayor. Indicación de transfusión masiva. Bueno, la indicación más frecuente para realizar una transfusión masiva es el estado de choque hipovolémico secundario a una hemorragia profusa o choque hemorrágico, casi siempre en relación con traumatismos, rotura de un aneurisma en la arteria aorta o un sangrado gastrointestinal masivo y trasplante hepático. El tratamiento inicial del choque hemorrágico debe comenzar con la reposición de las soluciones cristaloides para poder de esa manera restituir el volumen circulante. Las prácticas transfusionales deben respetarse y es necesario asegurar la transfusión de sangre compatible y con la identificación adecuada. Luego tenemos el riesgo de politransfusión. En algunas situaciones, como por ejemplo en traumas o accidentes quirúrgicos, se requiere restablecer grandes volúmenes al paciente. En estas circunstancias se habla de transfusión masiva, en donde es muy importante un buen abordaje terapéutico. En esta modalidad de transfusión sanguínea, el principio que rige la terapia transfusional es que los beneficios superen los riesgos. Son difíciles de determinar y evaluar, dada la gama de complicaciones que conlleva.
sumado a la situación clínica del paciente que lamentablemente lo expone a la necesidad terapéutica de una transfusión masiva. Luego tenemos la hipotermia. Bueno, es un término o una clasificación de hipotermia. Aquí tenemos una clasificación de hipotermia para pacientes con traumatismos. Estos pacientes van a tener mayores riesgos a complicaciones en estado de hipotermia, especialmente en aquellos con shock hemorrágico, y se ha definido como leve, moderada y grave. La leve va de 36 a 34 grados centígrados. La moderada va de 32 a 34 grados centígrados y la grave es por debajo de los 32 grados centígrados. Las unidades de glóbulos rojos que se encuentran almacenadas entre 1 y 6 grados centígrados, por lo que su administración rápida en casos de emergencia puede conducir a que la temperatura corporal del paciente descienda y se incrementen los efectos metabólicos nocivos secundarios a la transfusión masiva que se le ha realizado. Este descenso está directamente relacionado con el número y rapidez de unidades transfundidas. Luego tenemos a las alteraciones hemodinámicas o bioquímicas. Vamos a tener una disminución de la función del miocardio, también arritmias graves, también un incremento de la hipoxia tisular, también una ineficiente metabolización del citrato, no por la solución anticoagulante preservante de concentrados de los glóbulos rojos. También incluso una acidosis, ¿no?, por una alteración de la función plaquetaria y de factores de la coagulación también. Luego tenemos los cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bueno, al 12.5 va a disminuir la capacidad de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos, aumentando la afinidad de la hemoglobina libre por el oxígeno, y de esa manera se dificulta su liberación a los tejidos. Esta alteración no tiene una importancia decisiva en la transfusión masiva, ya que los niveles por debajo de 2,3 se suelen recuperar en pocas horas en el paciente. Sin embargo, en pacientes críticamente enfermos o politransfundidos va a afectar negativamente su pronóstico, debido a la disminución de la capacidad para liberar el oxígeno a los tejidos. El síndrome de distrés respiratorio agudo. Durante la conservación de los componentes eritrocitarios, se forman microagregados, constituidos fundamentalmente por leucocitos, plaquetas, algo de fibrina y también restos eritrocitarios. En la transfusión masiva, estos microagregados pueden pasar a la circulación sanguínea pulmonar del paciente e incluso pueden provocar una desviación de la sangre hacia zonas pulmonares no ventiladas, por la lesión que va a ocurrir en las células endoteliales, alveolo-pulmonares y epiteliales, lo que va a producir un edema, ¿no?, y el cuadro respiratorio agudo. Luego tenemos alteraciones de la coagulación. Tenemos a la trombocitopenia, a la depresión de factores de coagulación. En cuanto a la trombocitopenia, viene a ser una anormalidad o patología común en los pacientes que se transfunden masivamente, y su severidad va a depender del número de unidades transfundidas. La causa viene a ser la dilución, ya que las plaquetas se pierden durante la hemorragia y la formación del coágulo, y no se van a aportar con la transfusión de los concentrados eritrocitarios. Luego tenemos la depresión de los factores de coagulación. En pacientes que van a recibir una transfusión masiva, va a existir una dilución de los factores que aún permanecen en circulación. Aquí la concentración de fibrinógeno es el parámetro de referencia obligado. El fibrinógeno cae por debajo de los 100 miligramos por decilitro, y luego de la transfusión de 12 unidades de concentrados eritrocitarios, 1.5 veces el volumen sanguíneo. Y por último tenemos a que las plaquetas se encuentran por debajo de los 50.000. También tenemos la acidosis. Bueno, el metabolismo del eritrocito se ve reducido considerablemente durante su almacenamiento, produciéndose una gran variedad de cambios físico-químicos, ¿no? Va a disminuir el pH por la acumulación de ácido láctico. Y en el caso de la transfusión masiva podría esperarse esto,
¿no? La existencia de una acidosis metabólica, pero se observa con mayor frecuencia una alcalosis metabólica. En pacientes que van a mantener una hipoperfusión tisular, se presenta la acidosis y se debe generalmente a la producción de la acidosis láctica que a la toxicidad electrolítica de los hemocomponentes. Luego también tenemos a que otra de las causas es que debido a la disminución de la función miocárdica, va a haber una pobre restitución del volumen y una adecuada perfusión tisular. Por último tenemos a la tríada letal, bueno, que por su mismo nombre tiene tres componentes, que es la acidosis, también la hipotermia y por último las alteraciones de la coagulación. Y aquí tenemos un cuadrito que explica detalladamente la fisiopatología de la transfusión masiva y todos los cambios que origina dentro del organismo, ¿no? Como expliqué anteriormente, por el almacenamiento de los hemocomponentes, esto va a producir cambios bioquímicos y también la solución anticoagulante preservante los produce, ¿no? Como por ejemplo los desequilibrios ácido-básicos, también la toxicidad por citrato, la cual puede producir una hipocalcemia e hipomagnesemia, las alteraciones electrolíticas pueden producir un incremento del potasio. En cuanto al almacenamiento de los hemocomponentes, también en el paciente transfundido masivamente puede producir una hipotermia, ¿no? Y eso sería básicamente todo, doctor. Sí, Karina, hay una de las cosas que, bueno, bastante simple, una de las cosas que hemos visto nosotros realmente es en qué pacientes, ¿no? Generalmente son las hemorragia masiva, generalmente son pacientes que están en trauma shock, es una de ellas. Segundo, pacientes que son operados por oncología. Tercero, problemas problemas cardíacos. Inclusive algunas situaciones también quirúrgicas no regulares, podemos decir, ¿no? Que pueden ocasionar también este tipo de problemas, ¿no? Que lo ha habido. O sea, una de las grandes dificultades justamente es acá el paciente cuando pasa 4 o 5 unidades, no esperar solamente que haya 10 o 12. Tenemos que ver que hay problemas con el citrato, principalmente la toxicidad. Y esto llevado a que disminuye el calcio, disminuye también lo que es el magnesio, hay tetania y hay arritmia cardíaca, ¿no? Y recuerden algo que también tenemos, la sangre que normalmente se utiliza en unidades en banco, no tiene pues la mayoría un día, ¿no? Generalmente el promedio podemos llegar hasta los 40 días, pero jamás se llega a ese término porque siempre se usa. Pero en el lapso, recuerden que hay hemólisis. Y esa hemólisis va a significar que hay aumento de potasio. Entonces, en una politransfundida puede haber una hiperpotasemia que también puede desencadenar un problema cardíaco. Lo que has mencionado también de la desviación del oxígeno, de la curva de disolución de oxígeno también es correcta. No, la hipotermia también. Y también no olvidar que hay una sobrecarga circulatoria, que también es igual. Recuerden que los paquetes globulares que normalmente no se usan sangre total, están bajo de plaquetas y bajo también del componente de factores de coagulación. También es una de las cosas importantes, ¿no? Si se diluye también esto, con otros componentes hay que proveerle también muchas veces de plaquetas y hay que proveerle también factores de coagulación. Y los factores de coagulación pueden compensarse con un plasma fresco congelado o crioprecipitado. Entonces, ¿esto se da? Sí. ¿En una frecuencia relativa? Sí, se da. Y por eso hay que vigilar. Y lo que has mencionado es importantísimo. Eso es lo que sucede a veces cuando hay crisis. Y nos vemos que la hipotermia, la acidosis, que también es una de las cosas que se dan aquí, son cosas que a veces se pasan de largo. Y las consecuencias se van después, ¿no? Entonces, todas estas situaciones es para que ustedes tengan presente por qué hay una responsabilidad del médico de proveer la sangre.
Ya les he dicho, el responsable a la hora que sale la sangre es el médico tratante. Pues tiene que hacer toda esta valoración de todos los criterios que puedan desencadenar a un paciente que sea politransfundido. Esa es la importancia. ¿Ok? Y también mirar ahí también que generalmente no se le da el mismo tipo de sangre, ¿no? También es otra de las cosas que es importante manejarlo. Por eso también que hay sangre reconstituida. ¿Ok? Gracias, Karina. Muy bien. Grupo 2. Sí, doctor, ¿me escucha? Yo voy a exponer Sí, sobre... escucho, Jocelyn. Ya, ahí estoy compartiendo mi... Está bien. Ya, bueno, buenos días. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer el laboratorio 13 del grupo 2. Bueno, el grupo 2 está integrado por Navarro Iparraguirre, Madeleine Margarité, Ponce Anchante, Andrea Sofía, Valenzuela Chirinos, Jocelyn Karina y Velázquez Lara, Patricia Pilar. El caso clínico número 1, en este caso tenemos bueno, lo que nos mencionan es que estamos de turno en el área de despacho de transfusión de banco de sangre y nuestro stock de hemocomponentes va a ser el siguiente. En los paquetes globulares vamos a tener 16 unidades de glóbulos rojos O positivo, 15 unidades de glóbulos rojos A positivo, 12 unidades de glóbulos rojos B positivo, 2 unidades de glóbulos rojos AB positivo, 2 unidades de glóbulos rojos O negativo y 2 unidades de sangre total O negativo. Además tenemos 2 unidades de plaquetas O positivo. También menciona que tenemos plasma fresco congelado y crioprecipitado en gran cantidad. Se tiene además 60 unidades de glóbulos rojos O positivo, pero sin serología, al igual que 50 unidades de glóbulos rojos A positivo sin serología. Entonces, la pregunta que nos plantean es, con esta información y estando mi persona de turno, llega a urgencia un paciente con una hemorragia aguda severa, que es del grupo AB positivo, y se le solicita 6 unidades de sangre y 3 unidades de plaqueta. Entonces, la interrogante o la pregunta es, ¿qué unidades se brindaría? Entonces, necesito 6 unidades de sangre y 3 unidades de plaqueta. Frente a esto, vamos a ver que nosotros optamos por darle 2 unidades de glóbulos rojos A positivo, AB positivo, 4 unidades de glóbulos rojos O positivo, 6 unidades de plasma fresco congelado AB positivo y 3 unidades de plaquetas O positivo. Ahora, ¿por qué nuestra elección? Entonces, nosotros elegimos 2 unidades de glóbulos rojos AB positivo, al ser este el grupo sanguíneo del paciente. Y bueno, sabemos que, bueno, acá tenemos un cuadrito de la compatibilidad de los eritrocitos, ¿no? Sabemos que AB va a ser el receptor universal. No sé si se ve mi puntero. Tenemos que AB es el único que puede recibir de todos, tanto de A positivo, B positivo, O positivo, AB positivo, A negativo, B negativo, O negativo y AB. Ahora, nuestro paciente sea AB positivo nos va a dar más libertad de poder elegir qué unidad de sangre darle de acuerdo a nuestro stock de banco, ¿no? Por lo que se opta por darle los dos. Bueno, como acá dice, no tenemos tan solo 2 unidades de glóbulos rojos AB positivo, entonces le damos estas 2 unidades de glóbulos rojos. Ahora, ¿por qué no optamos por el O negativo? No optamos por el O negativo porque no nos podríamos quedar sin stock, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos solo 2 unidades de glóbulos rojos AB positivo.
Entonces, al solo tener estas 2 unidades de sangre, ¿por qué fuimos por 2 unidades de glóbulos rojos y no de frente por unidades de sangre total, ¿no? Porque si vemos bien, solo tenemos 2 unidades de sangre total, que son O negativo. Ahora, si bien tranquilamente le podría dar eso al paciente, yo tengo que pensar que yo soy la que está de turno en despacho, ¿no? Entonces tengo que pensar en el banco. Yo no me puedo quedar sin stock de O negativo. Al ser esta una sangre bastante rara y que no voy a tener, ¿no? No podría ocurrir que el siguiente paciente sea O negativo y yo no voy a tener stock. Entonces opto por darle una combinación de glóbulos rojos con plasma fresco congelado, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que plasma fresco sí tenemos en gran cantidad. Después, ya entonces opto por darle me pide 6 unidades de sangre y 3 unidades de plaquetas. Las 3 unidades de plaquetas se las puedo dar sin ningún problema, ¿no? Porque tengo disponibles 2 unidades de plaquetas O positivo. Entonces le doy 3 unidades de esos O positivo. Después me piden 6 unidades de sangre total. No le puedo dar esas de sangre total, por lo que voy a hacer una mezcla de glóbulos rojos y adicional, o sea, tengo que escoger 6 unidades de glóbulos rojos y 6 unidades de plasma fresco congelado. Ahora, plasma fresco congelado tengo en gran cantidad, por lo que voy a escoger 6 unidades de plasma fresco congelado y de preferencia la de tipo AB, ¿no? Si tengo en gran cantidad, sí puedo escoger en este caso. Por lo tanto, la cuestión estaría más en escoger qué unidades de glóbulos rojos voy a tomar o voy a brindarle al que me está pidiendo, ¿no? Entonces opto por las 2 unidades de glóbulos rojos AB positivo. ¿Por qué? Porque va a tener mayor compatibilidad, porque es el grupo sanguíneo que tiene mi paciente. Bueno, que tiene del que me están pidiendo, ¿no? Entonces, es su grupo sanguíneo, entonces va a tener mayor compatibilidad. Y además, el AB positivo es receptor universal, entonces si me quedo sin AB positivo, al siguiente le puedo dar O positivo sin ningún problema, ¿no? Después, bueno, el tipo de sangre con mayor demanda va a ser la O negativo, pero tenemos que tener en cuenta que esta va a constituir solo el 6,6% de la población, ¿no? Y que va a ser equivalente en 1 de cada 15 personas. Y las personas con sangre O negativo van a ser consideradas donantes universales. Es decir, que estas van a poder donar sangre a todos los tipos de sangre, pero solo van a poder recibir de sus donantes tipo O negativo. Por lo que a los donantes O negativos se les va a recomendar glóbulos rojos dobles y sangre entera. Entonces, si bien yo le podría dar O negativo, teóricamente, en la práctica no le debería dar porque no me puedo quedar sin stock, pues, ¿no? Porque podemos ver que si bien el O le puede dar a absolutamente todos los grupos sanguíneos del grupo ABO, los del grupo sanguíneo O negativo solo pueden recibir de otro que también sea O negativo. Entonces esto me va a limitar, ¿no? Después, entonces, en principio optamos por los glóbulos rojos AB positivo, al ser más compatible con el grupo sanguíneo del paciente. Sin embargo, al solo tener 2 unidades de los glóbulos rojos AB positivo, nos van a faltar 4 unidades de glóbulos rojos. Bueno, tenemos que AB positivo va a ser el tipo de sangre más raro del tipo ABO positivo, con solo 1 de cada 29 personas, o 3,4% de la población de este tipo. Y el AB positivo solo le puede dar a otros receptores AB positivo. Sin embargo, con el receptor universal puede recibir de todo. Como es receptor universal, puede recibir de todos los otros tipos de sangre, ¿no? Y también nos dice que a los donantes de AB positivo se les recomienda hacer donaciones de plaquetas y de plasma. Es por eso que no supone ningún daño o ninguna alteración el darle esas únicas 2 unidades de sangre que tengo, ¿no? Los donantes AB solo le pueden dar a AB, entonces no hay mayor complicación ahí. Sin embargo, pueden recibir de todos, ¿no?
Y después se opta por completar las 4 unidades restantes con las unidades de glóbulos rojos O positivo. Ahora, ¿por qué se opta por O positivo? Primero porque O positivo es el grupo de sangre más común. Y vemos que tenemos más unidades de glóbulos rojos O positivos en nuestro stock. Además, adicional a esto, se sabe que tenemos 60 unidades de glóbulos rojos que aún no han pasado serología. Es decir, que pronto van a pasar. Además de ser el O positivo el grupo sanguíneo más frecuente, por lo que es del que se va a tener mayor glóbulos rojos, mayor paquetes globulares siempre, ¿no? Entonces, el tipo de sangre más común va a ser la O positiva y se va a encontrar en 1 de cada 3 personas, es decir, el 37,4% de la población. A estas personas que tienen el grupo sanguíneo O positivo, sí pueden donar a todos los tipos de sangre positivos, pero solo van a poder recibir de O positivo o de O negativo, que es el donante universal, ¿no? Ahora, al igual que los demás, a los donantes con sangre tipo O positivo se les recomienda donar glóbulos rojos dobles y sangre entera. Ahora, en cuanto a lo del plasma fresco congelado, como disponemos de gran cantidad, se le decide brindar las 3 unidades de plasma fresco congelado de tipo AB positivo, al ser más compatible con el grupo sanguíneo del paciente, ¿no? Y bueno, acá tenemos un pequeño cuadrito que nos explica, ¿no? Los anticuerpos y los antígenos. Los anticuerpos en el plasma. ¿Por qué se le prefiere dar el grupo AB? Porque no va a haber anticuerpos, ¿no?, en el plasma, entonces va a haber mm, menos reacción, o va a haber menos riesgo de complicación o de alguna reacción a la transfusión. Y bueno, eso es todo. Jocelyn y el grupo han pensado de una manera bien lógica, como si fueran ustedes hemoterapeutas, ¿no? La verdad es eso, o sea, cuando uno comienza a tomar decisiones ahí en banco, siempre se está guardando siempre las unidades que son escasas, porque van a ver, a veces hay trauma shock donde tienen que entrar a veces hasta en ciertas condiciones. Recuerdan, cuando hay un trauma shock es una cosa, no van a esperar que sea una prueba de, ¿no?, compatibilidad que normalmente se debe hacer, y solamente hacemos grupos, y utilizamos justamente la sangre más compatible que pueda hacer, ¿no? Y generalmente las de RH negativos son los que son más convenientes de utilizarlo. Entonces, y la segunda es que los RH negativos también se utilizan, se guardan siempre en caso de pacientes que van a hacer un recambio sanguíneo también igual. Y es cierto, siempre dejamos de lado, no de lado, sino dejamos, porque a veces también como sucede en todo hospital, nos piden a veces de otro lugar, ¿no? Nos llaman a veces de diferentes hospitales, tienes un negativo de esto, tal, entonces podemos servirnos también entre nosotros. Eso es lo que hacemos en banco. Entonces lo que ustedes han hecho es correctísimo, por eso van a ser ustedes ya hematólogas dentro de poco. Muy bien, Jocelyn y compañía, muy bien. Adelante. ¿Quién sigue? Una de las cosas que así, esto, generalmente, cuando se le dan plaquetas, se le puede brindar también de otros, ¿no? Porque generalmente no se hace prueba de compatibilidad para plaquetas, salvo, ¿no? Salvo que el paciente se sospeche que tenga, pues, sea politransfundido o tenga un componente irregular, ¿no? Pero generalmente no. Pero de todas maneras siempre es bueno darle de su propio grupo. Buenas tardes, A doctor. ver, Buenas tardes, compañeros. Me tocó adelante. exponer el caso clínico 2. Soy del grupo 3 y se trata de medicina transfuncional. Nos indican que un paciente de 21 años, secundigesta con embarazo gemelar de 28 semanas conducidas, ingresó en el hospital y va a requerir
dolor en bajo vientre. Al ingreso va a presentar una frecuencia cardíaca de 78 por minuto, una presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio y una temperatura de 36,2. La frecuencia respiratoria está en 17 y el peso está en 45. Encuentro que el peso sí es bajo. En el laboratorio inicial encontramos que tiene leucocitos 9,3 por 109 por litro, la hemoglobina en 94 gramos por litro, que está baja. El hematocrito también lo encontramos bajo. Las plaquetas en realidad están dentro de lo normal. En su ecografía obstétrica encontramos un embarazo gemelar. El líquido amniótico se encuentra normal. Y bueno, a la paciente se la va a hospitalizar con el diagnóstico de embarazo gemelar de 28,5 semanas, la amenaza de parto prematuro y la anemia que hemos encontrado moderada. Nos dicen que se inicia tratamiento antibiótico, la maduración pulmonar e hidratación para eliminar las contracciones. Por el riesgo del parto, con el embarazo gemelar se va a solicitar transfusión de 2 paquetes de glóbulos rojos. Y nos indican que a las 5 horas, después de terminar la transfusión, presenta una dificultad respiratoria, un aleteo nasal, agitación e intranquilidad a la auscultación. Perdón, a la auscultación se va a evidenciar un murmullo vesicular disminuido. También encontramos crepitantes escasos en vasos pulmonares, más en el campo pulmonar izquierdo. Su frecuencia cardíaca va a ser de 132 por minuto. En las mujeres embarazadas, la frecuencia cardíaca sube normalmente 10 a 20 latidos, pero esta frecuencia es bastante alta. Su presión arterial está en 110/70. Su saturación de oxígeno es bastante baja, está en 72%. Su frecuencia respiratoria ha subido y ya no está dentro del rango normal, que es de 15 a 20. La temperatura está en 36,2, como llegó. En los gases arteriales vamos a encontrar que en pH tiene 7,46, la presión de dióxido de carbono 22,7, la presión de oxígeno 51,5, que nos indica una hipoxemia, el bicarbonato en 20,7 y la relación presión arterial de oxígeno con fracción inspirada de oxígeno vamos a encontrarla en 2,42. Bueno, esta relación mide el intercambio gaseoso, ¿no? Y lo que nos va a indicar esto de 242 nos va a indicar un daño pulmonar agudo, que es cuando es menos de 300, pero como tiene más de 200 es un daño agudo leve. Ingresa a UCI y la radiografía de tórax va a ser que tiene un área cardíaca normal, en radiopacidad heterogénea, 2/3 del campo pulmonar izquierdo, va a tener un infiltrado alveolo intersticial bilateral de aspecto congestivo, o sea, un edema pulmonar. Y radiografía y AGA van a demostrar el empeoramiento del intercambio gaseoso con un fallo respiratorio moderado que obliga a la intubación y también a la asistencia mecánica ventilatoria. Con estos hallazgos y la relación temporal con la transfusión se realizó el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda, moderada asociada a transfusión, ¿no? Que es llamado TRALI. La operación cesárea de urgencia se impuso ante el deterioro progresivo y procede que transcurre sin complicaciones y se recibe nuevamente en cuidados intensivos en su postoperatorio.
La estrategia ventilatoria dinámica unida a la mejoría ascendente permite el destete definitivo de la ventilación mecánica al cuarto día. Bueno, acá encontramos que la paciente, como ya lo había mencionado, tenía hipoxemia. También encontramos que tenía el infiltrado bilateral. Ya la paciente, bueno, antes de eso se encontraba con anemia moderada y una relación de presión arterial de oxígeno y fracción inspiratoria que nos indica el daño pulmonar agudo, ¿no? Leve. Y lo que vamos a tocar acá son las complicaciones de las transfusiones. Y entre las más frecuentes vamos a encontrar las reacciones febriles no hemolíticas y las reacciones de escalofríos. La gran mayoría de las complicaciones graves que tienen muy altas tasas de mortalidad van a ser la reacción hemolítica aguda debido a la incompatibilidad ABO, una enfermedad del injerto contra huésped, una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión y lo que la paciente presenta, una lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Entre otras incluimos las reacciones alérgicas, alteración de la afinidad por el oxígeno, reacción transfusional hemolítica tardía, infecciones y púrpura posttransfusional. Entre las complicaciones, los síntomas más comunes van a ser escalofríos, rigidez, fiebre, disnea, mareo, incluso urticaria, prurito y dolor en el flanco. Ya. Comenzaré hablando por la reacción transfusional febril no hemolítica, que como ahí dice, puede producirse reacciones febriles sin hemólisis y los anticuerpos dirigidos contra el antígeno leucocitario humano de los leucocitos en la sangre de un donante, por lo demás compatibles, son una posible causa. Esta causa va a ser más frecuente en pacientes politransfundidos o en multíparas. También encontramos que otra causa posible pueden ser las citocinas liberadas de los leucocitos durante el almacenamiento, en especial en los concentrados de las plaquetas. Tenemos también la reacción transfusional hemolítica aguda, que, bueno, por lo general la reacción transfusional hemolítica aguda se debe a anticuerpos del plasma del receptor contra antígenos de los eritrocitos del donante. O sea, la incompatibilidad ABO, que cuando el grupo sanguíneo de la madre es O y de recién nacido es A o B. También tenemos la enfermedad de injerto contra huésped. Está asociada con transfusión por lo general y se debe a la transfusión de productos que contienen linfocitos inmunocompetentes a un huésped inmunosuprimido. Los linfocitos del donante van a atacar los tejidos del huésped, porque el sistema inmunitario del huésped no va a poder destruir los linfocitos del donante. También encontramos la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Mayormente esta sobrecarga circulatoria pasa inadvertida. Recientemente ha sido reconocida como la causa más común de muertes relacionadas con la transfusión, informada por la FDA. Y acá encontramos la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Es una complicación infrecuente causada por anticuerpos anti-HLA o antigranulocitos del plasma del donante, que van a aglutinar y desgranular los granulocitos del receptor dentro del pulmón. Acá van a aparecer síntomas respiratorios agudos
y la radiografía de tórax va a tener un patrón característico de edema pulmonar no cardiogénico. En lo que se refiere a esta lesión pulmonar, se va a presentar como hipoxemia aguda y edema pulmonar no cardiogénico. Puede ser durante o después de una transfusión de productos hemáticos. Esto también lo que he podido leer es que ha sido la causa más frecuente relacionada con la transfusión sanguínea durante 3 años consecutivos en el caso de Estados Unidos. Y acá vamos a encontrar criterios para la definición de la lesión pulmonar aguda producida por la transfusión. El primer criterio es que tenga un comienzo agudo. El segundo es una presión de oclusión de arteria pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. En la radiografía de tórax vamos a encontrar infiltrados bilaterales, tal como lo vimos en la paciente. Y la relación de presión de oxígeno con fracción de oxígeno viene a ser menos de 300. O también encontrar una saturación de oxígeno menos de 90. Y acá encontramos las dos. También hay criterios adicionales, que es un comienzo en las primeras 6 horas de la transfusión de los hemoderivados, ¿no? Y también no existencia de una lesión pulmonar aguda previa a la transfusión. Bueno, es probable también que la lesión pulmonar aguda relacionada con transfusiones de leve a moderada pase inadvertida con frecuencia. El tratamiento de sostén general suele llevar a la recuperación sin secuelas a largo plazo, y es importante decir que hay que evitar los diuréticos. También encontré que el uso de sangre donada por hombres va a reducir el riesgo de esta reacción. Y bueno, al lado encontramos las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas obviamente a un componente desconocido van a ser frecuentes debido a alérgenos del plasma del donante o con menor frecuencia también anticuerpos de un donante alérgico. Bueno, esas reacciones van a ser leves, van a incluir urticaria, edema, mareos ocasionales y cefaleas durante la transfusión o inmediatamente después de ella. También vamos a encontrar que la fiebre es frecuente. Menos a menudo puede haber disnea, sibilancias e incontinencia. Y bueno, rara vez aparece anafilaxia, particularmente en receptores con deficiencia de inmunoglobulina A. Ya, pues. Natalia, hay una cosa interesante de todo esto, ¿no? La idea es que ustedes llenen todo el conocimiento básico de lo que significa el riesgo de una transfusión. Generalmente debe esperarse los primeros 50 mililitros de pase a la paciente, y hay dos cosas que tienen que hacer ahí en sala o en hospitalización, porque como les digo, cuando la unidad sale de banco, la responsabilidad es del médico tratante. En estos primeros minutos lo que tiene que hacerse es ver si hay una respuesta negativa. En eso la alergia y, como dices tú, a veces un poquito de mareo y un poco de la cuestión de fiebre, que generalmente se da. Y esto por esa razón que siempre en la disquisición de manejo de la unidad de sangre tiene que descartarse muchas posibilidades en los pacientes, ¿no? Inclusive hasta se le tiene mucho respeto a veces cuando inclusive hay donantes, o sea, mujeres en este caso que han tenido muchos partos, ¿no? Porque en esto también hay unos componentes inmunológicos que también están, por más que ya no esté en parto, por más que sea sana, siempre hay un riesgo. Y esto de lo que usted está viendo, aparte, son las más frecuentes, la situación alérgica, que es la más frecuente, ligeramente febril,
solucionable tiene que darse en esto. Pero ahora, las reacciones adversas transfusionales no solamente se dan inmediato, y muchas veces se dan posteriormente, una semana. Algunos mencionan hasta meses. O sea, hay una reacción también que puede significar el trálito. Y esta es la parte grave, el manejo, ¿no? Por esa razón que si hay un manejo de trazabilidad desde que se coloca la sangre hasta que se termina. Y eso es responsabilidad del médico tratante, siempre estoy recalcando eso. Y ahí se puede desencadenar cualquier tipo de situación. ¿Ha habido muertes por reacción transfusional? Sí, ha habido muertes. ¿Qué generalmente puede dar esa fiebre, no? Generalmente paquete globular y las plaquetas. Eso generalmente da el aspecto febril y también las alergias. El plasma da más comúnmente, frecuentemente son las alergias. Y lo que has mencionado, tanto los procesos alérgicos, febril, etcétera, sí, eso es lo que se ve frecuentemente. También la sobrecarga, nunca hay que dejar de lado, ¿no? Por esa razón que inclusive hasta cuando se le hace recién nacido, al pediátrico, se maneja mililitros por kilo de peso, que es lo más frecuente. Y no solamente, ¿no? Hay también igual, hay otro tipo de componentes que pueden ser también alergizantes o que pueden comprometer la vida del paciente, ¿cuál es la parte bacteriana? ¿Y cuál es el mayor riesgo? Las plaquetas. Las plaquetas solamente duran 5 días en almacenaje. Y esas plaquetas tienen que darse antes de esos días. ¿Y por qué? Porque se contaminan, no puede estar en refrigeración. Eso está a una temperatura ambiental, en un rotador, para que no se agreguen también las plaquetas. Entonces, ¿puede haber una situación ahí? Puede haber. Ha sucedido, en todos sitios ha sucedido. A nivel mundial ha pasado. Y hay muchos estudios de transfusión de plaquetas y también otro tipo de manejo. En Estados Unidos se hizo un trabajo bastante grande en pacientes oncológicos y en pacientes de UCI. Y las plaquetas. Por eso las plaquetas no pueden durar más de 5 días. Al cuarto día ya están fuera. No puede más. O sea, porque está la situación ambiente. Entonces, todas estas situaciones tienen que conocer ustedes, porque este es el manejo netamente clínico. Bien, Nata. Bien. El último grupo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar el laboratorio número 13. Tenemos una paciente mujer de 18 años con 3 gestaciones, 2 partos y un aborto, de los cuales podemos evaluar de que su grupo sanguíneo es O positivo, la cual va a tener, por lo ya presentado, anticuerpos anti-A y anti-B, no tiene antecedentes transfusionales, su parto fue a término, la evaluación del Apgar está dentro de los valores adecuados, el peso también, pero lo que presenta es el neonato una leve ictericia, manifestada en la cara y en el tronco superior, de tal manera de que al presentar esta ictericia queremos ver cuál es la fuente de ella y se comienza a ver si pudo haber algún tipo de conflicto en relación al grupo, que puede ser el ABO, en relación a la madre y al neonato. Lo que siempre se puede manifestar es una ictericia fisiológica, en la cual el neonato presenta un aumento de la bilirrubina, pero que esta bilirrubina tendría que comenzar a través de la manifestación de la ictericia a disminuir con la fototerapia, la cual descompone la bilirrubina. Pero en el caso, vemos que el neonato de 3 horas es de grupo B positivo, y si es de grupo B positivo tiene los anti-A, según la evaluación que vamos a hacer del grupo ABO, su hemoglobina está bien, su bilirrubina total también, pero hay un incremento de la bilirrubina indirecta.
y también tenemos que la prueba de COMS es positiva. De tal manera que el aumento de la bilirrubina indirecta podríamos presumir una anemia hemolítica y también podríamos presumir que con la prueba de COMS también podría ser una enfermedad hemolítica del recién nacido, pero se evalúa a las 12 horas, su hemoglobina se encuentra normal, su bilirrubina total, pero por el contrario, la bilirrubina indirecta sigue aumentando. Ante este caso, por ejemplo, ante esta evaluación, lo que hace es una primera exsanguinotransfusión, de tal manera que retiran la sangre, de tal manera de que los eritrocitos que vamos a presentar son los O positivos, que ellos no tienen ningún grupo sanguíneo, y lo vamos a reconstituir con el plasma B, que es el propio del feto, o sea, el propio del neonato, de tal manera que no nos vamos a ahorrar la presencia de algún otro anticuerpo para la evaluación del grupo ABO. Pero después de ello, se confirma que en esta evaluación del grupo ABO nos damos cuenta que los títulos de anti-B son menores a 64, de tal manera de que se halla que no hay una existencia de una enfermedad hemolítica según este grupo sanguíneo. Entonces se comienzan a evaluar, tal vez pueda haber alguna reacción entre un antígeno y un anticuerpo de la madre y el neonato que sean diferentes a este grupo ABO, de tal manera que se hace una prueba de COMS indirecta, de tal manera de que se utiliza los anticuerpos y la reactividad del suero materno, de tal manera que allí sí se encuentra un aloanticuerpo, y un aloanticuerpo es un anticuerpo que reacciona sobre antígenos extraños, y ese aloanticuerpo es el anti-FIA. Este anticuerpo está dado, ¿por qué? Porque el neonato sí tiene el antígeno. Entonces, al ver que sí, aquí sí existe este tipo de reacción de incompatibilidad, se evalúa a las 27 horas de edad, a las 27 horas de edad del neonato, y se hace una segunda exsanguinotransfusión, de tal manera que queremos ver que este es el verdadero proceso por el cual se está aumentando la bilirrubina indirecta, y utilizamos un reconstituido de plasma B, pero carentes del antígeno eritrocitario. Y como podemos ver, a las 35 horas nos estamos dando cuenta que disminuye la ictericia. Y al disminuir esta ictericia nos podemos dar cuenta que sí, que este fue el problema principal de una relación de incompatibilidad. Y como ya estamos viendo, sigue la fototerapia, pero se suspende después de las 72 horas cuando mejora el cuadro clínico. Y el paciente es egresado a los 6 días cuando la bilirrubina total y la indirecta están en los valores normales. Entonces, nuestro diagnóstico presuntivo es una enfermedad hemolítica perinatal por anticuerpos anti-FIA, y bueno, el tratamiento más que todo para poder hallarlo también es la exsanguinotransfusión con eritrocitos, de tal manera que podemos ver la disminución de la bilirrubina indirecta. Doctor, muchas gracias. Muy simple, Jonathan, es verdad. Acá, por ejemplo, ¿cuál era el problema? No era la sangre del paciente, sino era el plasma, ¿no? Acá ha habido una reconstitución. Entonces, reconstituyen retirando el antígeno, o sea, en este caso, ¿no? Que estaba haciendo esta situación irregular. La reconstitución se puede hacer para evitar justamente la carga de antígeno o anticuerpo que puede tener, en este caso, el plasma, ¿no? Y puedo utilizar yo un grupo correspondiente al B o al O, porque normalmente se puede hacer cualquier grupo compatible, y del plasma sí tendría que ser otro, ¿no es cierto? De otro paciente, de otra persona, en la cual se le hace la disquisición de que no haya ese tipo de antígeno-anticuerpo para el sistema DAFI. Porque aquí lo que está pasando es, este FDA es el
un grupo sanguíneo que llaman anticuerpos celulares, el sistema DAFI. Puede existir DAFI, puede existir Luteran, puede existir Diego, puede existir un sinnúmero de anticuerpos que suman casi 17, que también puede dar este tipo de relación. O sea, y esto puede significar también, si no se llega a una solución y se le hace nuevamente, el paciente puede morir. Recuerden que un recién nacido no resiste una bilirrubina, pues que puede significar un problema neurológico, no tipo carnítico, cuando sube la bilirrubina muy alta, a pesar de la fototerapia. ¿Se da? Sí. Y una de las cosas que, como le dicen ustedes, esto de acá fue un llamado del neonatólogo. El neonatólogo ve esta situación y pide la examinotransfusión. Pero ya cuando se dejan de que no hay una reacción transfuncional al mismo ABO, si no hay otro componente, ¿qué pide? Se hace la reconstitución con plasma de otro paciente donde se les dice no tiene el sistema DAFI. Entonces se hace la mezcla de eso y se le hace la examinotransfusión y acabó el asunto. Y eso hay que hacerlo inmediato. No es una cosa que se demore 2 o 3 días. Dentro de las 24 horas se soluciona este problema. ¿Sucede? Sucede. Por eso siempre les he comentado de que cuando alguno de ustedes sea cirujano, igual medicina, sea un paciente que sea no solamente por lo transfundido, una mujer también que ha tenido varios embarazos, etcétera, pidan todas las garantías del caso para hacerle las compatibilidades, si no hay unas anticuerpos irregulares que llamamos nosotros, estos tipos de grupos, porque pueden dar, inclusive han habido un caso hace varios años atrás, en la cual nos pidieron, era un grupo normal, así que se hizo la compatibilidad, incompatible, primera unidad, 10 unidades del banco eran incompatibles. Yo pienso que a la cuarta ya podría haberse solucionado, ¿no? Pero es así, 10 unidades. Y se solicita la sangre de esta paciente, su muestra, se lleva a otro hospital del MINSA que tiene todo el sistema, pues, y nos entregan que tenía anticuerpos irregulares, ¿no? En este caso era Diego. Y eso es lo que hacía que toda sangre era incompatible. Entonces ellos, como califican eso, tenían sangre para este sistema. Entonces se evitó que la paciente no se pudiera operar porque era una cuestión de emergencia, ¿no? Y se hizo todo esto. Se descartó que no tuviera ningún tipo de anticuerpos irregulares en su plasma. Esto sucede. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos viendo una cosa solamente ejemplar para cada uno de ustedes. Han visto polio transfundido, han visto reacción transfusional, han visto esta reacción que aparentemente era incompatibilidad, ¿no? Y luego las otras que también cómo utilizar las unidades de sangre, solicitar en caso de emergencia. Que hay problemas, sí, banco de sangre es un lugar muy estresante, te lo digo. Uno prefiere, por lo menos en mi caso, prefiero trabajar en micro, bioquímica, hemato. En banco de sangre hay que estar, ojo, todos los días. Mirar las unidades, porque en el comienzo la primera que vieron, que inclusive era que había sangre sin serología, nosotros tenemos apartado todo ese tipo de cosas. Y hay que verificar que no los toquen. Hay que verificar que la serología sea realmente negativa, no sea sospechosa. Hay que calificar todo eso y luego recién pasa. Y luego hay que verificar que se haga el fraccionamiento, ¿no? Los hemos derivados que llamamos nosotros, paquete globular, plasma, plaquetas, plasma residual, aféresis, porque ahora se hace aféresis también de plaquetas, igual se maneja hasta leucocitos, ¿no? Y también las cosas que ustedes han visto ahí, hay ahorita filtros. ¿Para qué filtros? Recuerden que hay muchos elementos virales que se alojan dentro de los macrófagos, o mononucleares en este caso, ¿no? Fagocitos. Entonces, también hay filtros en los cuales evitan, o sea, en 90% que esta carga leucocitaria pase.
porque también se ha visto eso, ¿no? Hay compromiso en otros lugares, utilizan un sistema realmente de limpieza, un sistema de alto, como si fuera un manejo así, como le diría, tipo masa, para poder esterilizar, manejar esto, congelar muchos grupos, o sea, así de frente hay un sistema para retener estos, porque hay grupos sanguíneos que son muy escasos y a veces los pacientes no se pueden operar porque no hay donantes para eso. Y todavía adolecemos mucho de estas cosas. Y recuerden una de las situaciones, ¿no? Que lo vamos a ver el día martes, la causa de muerte de gestantes es muy alta en el Perú todavía, y esto es por hemorragia. ¿Y por qué por hemorragia? Porque no se consigue a veces poder solucionarlo con unidades de sangre. Y en Lima y en provincia fallecen por esa situación de la falta de unidades de sangre. Entonces, ustedes lo van a ver eso. Entonces, esto es lo que ustedes ahorita, resumidas cuentas, han revisado de manera bastante simple, que es bueno, básica, es bueno, para que se den cuenta de que hay una variedad tremenda de cosas. Hay que tenerle mucho cuidado de pedir sangre porque la paciente tiene 10. Siempre les he dicho, la unidad de sangre se da cuando el paciente hemodinámicamente está inestable. Esa es otra cosa. Pero ya han visto también al comienzo, hay que darle cristaloide, volumen, si se compensa, dejarlos ahí, y luego darle su fierro, etcétera, no, porque tiene 10 hay que darle su sangre. No es bueno. Por todas las situaciones que nosotros vemos normalmente al año. ¿No? En 10 no puede haber nada, en una puede haber el problema de todo. Y ahí, como le digo, la responsabilidad es netamente del médico tratante, que son ustedes. ¿Okay? Bien, Jonathan, muy sencillo, pero lo has hecho muy esquemático y eso es algo que es bueno tenerlo, ¿no? Para tenerlo todo en la mente. Ok, entonces, vamos a ver. Prácticamente, este es lo último. Hay un 14 que no sé si a Patricia le he entregado, ¿no? Patricia, hay una última 14 que ya no se presenta, solamente es un manejo de petitorio de análisis. No, creo que no te lo he mandado, ¿no? Patricia. Doctor, buenas tardes. No me lo he enviado, pero sí vi un petitorio de exámenes en el aula virtual. Habían bastantes Ya. exámenes. Entonces, ese personal, ¿ya? Ese personal, yo estoy entregando unas pequeñas historias, como ustedes son más, pues me están faltando 4 para agregarle, y solamente mencionarle esto. Le voy a mostrar uno de ellos, ¿ya? Esto de acá ya no se presenta, no se presenta ahí de manera virtual, ¿no? Solamente a Patricia le entregan todo el trabajo y ella me lo manda. Yo quiero revisarlo y ahí en lo último que hagamos, ahí podemos comentar qué cosas ha habido, ¿no? Estos son datos que se ven en emergencia, por si acaso. Así que en el petitorio que van a tener todos, ¿no? No necesito que me pongan ahí resonancia magnética ni esto, ¿no? Porque eso no se hace por emergencia. ¿Ya? Y lo que van a hacer ustedes es, ¿qué pruebas inmediatas puedo solicitar? Por un ejemplo le voy a dar. Aquí hay 16 casos. Ustedes son un poquito más. Entonces yo necesito, igual que otros grupos tienen hasta 20, entonces y le he dicho que los 4 le estén enviando. Como esto no se va a presentar, solamente es individual, las presentaciones individuales, por ejemplo, voy a tocar la primera. Uno nomás se hace por cada uno de ustedes, no se van a hacer las 16, pues es uno. Lo que me interesa es qué es lo que van a pedir en análisis. ¿Okay? Dice, paciente JP de 78 años, fase pálida, se queja de cansancio y malestar general. ¿Qué análisis de urgencia o emergencia coloco? No van a colocar, por eso le digo yo, una resonancia magnética, no, en emergencia. ¿Ok?
Porque si van a hacer todo eso, van a llenar toda el abecedario, no es la idea. Pues es lo que es. Acá, por ejemplo, la edad. Acá hay una condición. Acá hay una condición. Entonces yo ya sé qué cosa pedirle a este paciente por emergencia. Vamos a ver otro. Paciente ingresa por trauma shock, 60 años, dolor precordial. ¿Qué le pido? ¿Ok? Básico. ¿Ok? Entonces, este es lo que deseo. Este es uno para cada uno. No es que ustedes hacen los 16. Yo lo que quiero ver qué cosas marcan de pedido, de análisis. ¿Ok? Eso es lo que deseo. Esto lo hubiéramos hecho con tranquilidad, así mirando, porque esa era la idea de esto, pero ya no nos va a dar tiempo y esto teníamos que hacerlo de manera más activa, ¿no? Pero eso lo van a presentar y tienen esto hasta a fin del mes. O sea, ya es una cosa muy personal y eso le entregan a Patricia y ella me entrega esto. Me faltan unos cuantos acá, pero ya se puede repartir los primeros 16. ¿Ok? Y ustedes ya tienen ahí el petitorio de análisis, se dan cuenta, ¿no? O sea, si Patricia les entrega eso, ahí van a encontrar un montón. O sea, actualmente el laboratorio es muy complejo, ¿no? Ya no es lo mismo que va a pedir glucosa, urea, que hemos nosotros revisado eso, ¿no? Acá, cada especialidad, o sea, en emergencia generalmente se pide lo básico, ¿no? Un hemograma, orina, grupo sanguíneo, o si tienen problemas cardíacos, pruebas cardíacas, si tienen problemas neumónicos, siempre se le pide su hemograma, y ahí podemos agregarle una radiografía, ¿no? Porque generalmente tiene que ver un examen de esputo, un examen, una herida, ¿no? Hay que pedirle su GRAM, etcétera. O sea, no vayan a las cosas extremas, ¿no? La idea es esa. Estos son, y el paciente muchas veces que ustedes ven ahí, así viene con esas cositas. Por ejemplo, en el último habla, ¿no? Paciente que viene de 80 años con sonda vesical. Muchas veces hay que ponerle, o ya está con la sonda, hay que retirarlo. Entonces, ¿qué cosas se le piden inmediatamente ahí? Entonces, esto de acá son situaciones que se ven mucho, pacientes con emergencia. Entonces, la idea justamente es eso, que ustedes puedan tomarlo. ¿Ok? Voy a ver si está el petitorio por aquí. Vamos a ver. Este es el petitorio, ya lo hemos hecho con, bueno, la doctora Márquez ya tiene acá de la facultad. Y para que se den cuenta, mire las cosas que hay, ¿no? ¿Ya? No es algo que uno ahorita podría decirse, ¿no? Eh, son 3 o 4 cosas. La idea era justamente jugar con ustedes lo último, pero bueno, ya se dio. Pero lo único que deseo es que marcan, ¿no? Generalmente estos cuadritos acá se marcan las cosas. Sería interesante que ustedes una de estas cosas se lleven para que se den cuenta qué es lo que normalmente se pide, de la forma como se pide en el laboratorio. Porque muchas veces no se sabe qué pedir, se lo digo. Entonces, ¿qué más? Y muchas veces no solamente estoy hablando del interno, sino a nivel general, que me dice, oye, ¿qué marco? ¿Qué cosa hay? ¿No? Entonces, miren todas las variables que hay, ¿no? Si contamos cuántos exámenes hay, ahorita ya con la biología molecular, esto ya queremos ver genética y es otra cosa. Entonces, la idea justamente es que ustedes, ¿no? Marquen esto acá, marquen, y esto sí me frena. Ahora, si se quieren quedar con esto, no es problema. Lo que pueden hacer es, inclusive, hacen a un costadito del pedido, qué cosa han marcado, ¿no? ¿No? En bioquímica, doctor, he marcado tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces yo reviso eso. O sea, ese es
su última, como decir, su última, ¿no? Ya estamos a la víspera de terminar y pasar la Navidad. Mañana estoy haciendo 2 clases con ustedes, ahora que hay el seminario que los voy a dejar. Sí, doctor, hoy día tocaban 3 seminarios. Eh, eh, El seminario 14, 15 y 16. ya, y con eso nos faltarían 2 nomás. No, también faltarían 3. El 17, el lunes 17, 18 y 19 sería el día 28. Ya, el 28 terminamos. Bien, no hay problema. Entonces no sé, ya le has puesto hora, ¿no es cierto? A ellos también para que no se pasen, para que los 3 hagan con tranquilidad, ¿ok? Recuerda que tenemos 1 hora y casi media, entonces si van a ser 50 minutos no van a llegar, entonces que sea una cosa así, ¿no? Hay que comentar que sea conciso, que vayan al caso clínico, porque ya hemos tenido también otro grupo, han hecho 3, y con eso estamos para terminar la próxima semana con todo. La siguiente semana ya ustedes tienen que hacer su trabajo, ¿ok? Entonces, nos vemos dentro de unos 15 minutos, 10 minutos, para empezar. Sí, el examen es el 9 de enero, sábado, 9 de enero, que no se preocupen. Estoy subiendo esta semana ya sus prácticas, con la última ya significaría que subo las 3, pero voy a subir la segunda y el examen también. Entonces nos faltaría solamente lo último y luego el trabajo de investigación que tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Bueno, nos vemos dentro de unos 10 minutos. Exacto, ya, para no demorarnos. ¿Ok?